Ahora puedes ingresar tu Peugeot a servicio en nuestras sucursales, Automundo Interlomas y Automundo Vallejo. Agenda tu cita al 55 3403 7616. Presenta. Hola, bienvenidos a un capítulo más de La Recompensa de los Necios. Yo soy Adina Chelminsky, host especial porque tenemos una invitada especial. A eso me voy a meter un poco después. Pero les quiero platicar por qué traigo la camisa que traigo. Yo utilizo, siempre que voy a hacer una entrevista, siempre que voy a dar una conferencia, camisas con slogans particulares. Generalmente tienen que ver con ser judía o generalmente tienen que ver con ser mujer y ser feminista. Y hoy estaba escogiendo, en torno a la invitada que iba a venir, qué camisa me iba a poner. Y tenía una que dice, mujeres empoderadas empoderan mujeres, y esa hubiera quedado perfecto. Pero también entre todas mis camisas tenía una que dice, el futuro es femenino. Y algo que esta invitada me hace recordar, porque la conozco muy bien, es que pensamos que en femenino tenemos que hablar para el futuro. Pero si hay alguien que nos demostró que también el pasado se escribió en femenino, es la invitada que tenemos el día de hoy, Clara Lau. No te puedo explicar lo que es para mí entrevistarte, porque ya la he entrevistado varias veces, pero siempre la entrevisto con más gente y acaparan parte de la conversación. Entonces, hoy tengo para mí solita a Clara Lau. Prepárate. Bienvenida, Clara. Adina, al contrario, muchísimas gracias. Yo me siento muy orgullosa de estar aquí y la verdad es que no sabía que tú me ibas a entrevistar, pero cuando entré, te vi sentada y le pregunté, Adina, ¿tú me vas a entrevistar? Y que me dijiste que sí. De verdad me emocioné. El único problema con entrevistar a Clara Lau cuando conoces su trayectoria es que uno se vuelve absoluta y total fan. Ya se me cayó el micrófono, así el nivel de ya me lo puse otra vez, no necesitan cortar esto. Clara Lau fue feminista antes de que la palabra feminismo estuviera de moda y en boga. Estudió STEM, o sea, es químico o farmacobióloga, antes de que le enfatizáramos a las niñas y a las mujeres escoger carreras en las ciencias. Fue fundadora y presidenta y directora de una empresa muy exitosa antes de que ni siquiera estuviera parte de la conversación. Combinó, que es una parte que tocaremos un poquito más adelante, combinó la maternidad con el éxito en los negocios antes de que ni siquiera estuviéramos hablando del balance de las mujeres en la casa. Rompiste todos los hitos que hoy nos pedimos a las mujeres romper, y calladita, y sin que hubiera un post de Instagram al respecto, y sin que nadie te estuviera aplaudiendo. O sea, fan nivel... Sí, hay gente que si está Kim Kardashian aquí hubiera sido un fan total de Clara Lau. Además, lo hace todo con una ligereza, con un sentido del humor, con un gozo absoluto de la vida, que... ¿Qué quieren que les diga? Bueno, ya acabó la entrevista, ya vámonos. Clara, primero que nada, para empezar con el tema, porque de eso se trata este podcast, sobre la necedad y la necedad como arma indispensable para los negocios. ¿Qué es para ti ser una mujer necia? Yo soy una mujer necia, pero dependiendo de qué es para ti ser necio, ¿ok? Un necio, obstinado, terco, que quiere, que no lo bajas, que no es flexible y que quiere hacer lo que él piensa, aunque no esté justificado, bueno, ese es un necio que no es un perseverante, ¿no? O sea, yo soy necia perseverante. Todo lo que dijimos, soy terca, obstinada, pero con un fin muy claro y un propósito muy claro. Llegar a mi objetivo, llegar a una meta determinada. Para mí no hay límites, y de verdad lo digo, o sea, el límite es el cielo. Uno puede llegar a lograr lo que se propone, ¿sí? Si una idea lo conviertes en un propósito y trabajas para lograrlo, no importa lo que tardes. Puedes tardar un mes, puedes tardar años, pero tú llegas a tu claro propósito.
te tienes que enfocar. Entonces, esa necedad sí me gusta, esa sí soy yo. Ahora platícame. La niña Clarita Corona crece en Monterrey con Exacto. colas de caballo. ¿Y en qué momento la niñita Clara Corona dice quiero conquistar el mundo? Quiero ser química. Platícanos un poco de cómo jugó ese papel en la dinámica familiar. ¿Sabías lo que querías? ¿No sabías lo que querías? Platícanos un poco de la Clara Corona antes de Clara Lau. Oye, te vas a reír. Yo soy la cuarta hija de una familia muy amorosa. O sea, si puedo describir los logros de mis papás fueron que nos dieron mucho amor. Nunca, o sea, teníamos lo que necesitábamos. No era una familia pudiente en donde sobraba el dinero, pero no nos faltaba lo que necesitábamos y las 4 contribuíamos, las 4 mujeres, a ayudar a la familia porque mi mamá era una mujer súper trabajadora, o sea, siempre trabajó con mi papá y creo que es uno de los principales aprendizajes. Uno tiene que enseñar con el ejemplo. Entonces nosotros veíamos en mi casa, mis 4 hermanas, era normal que mi mamá trabajara. Imagínate, todo lo que dijiste de mí, yo lo replico en mi mamá. Era una mujer donde las mujeres no trabajaban, no ayudaban en los negocios. Entonces, mi mamá era una mujer empoderada, muy empoderada. Mi papá era maravilloso, mi papá era culto, intelectual, sensible. Teníamos un taller en la casa que lo manejaba mi papá, era comerciante, pero aparte tenía un taller donde las lámparas, donde los muebles de la casa se hacían ahí, donde en la escuela, en el Israelita de Monterrey, había siempre concursos de hacer la azúcar o del mejor disfraz de Purim y por supuesto que las coronas siempre ganábamos porque los hacía mi papá. Un día como anécdota llegó una señora de la comunidad, Berta Kaminieski, y se paró en la dirección y dijo, si las coronas siguen compitiendo, yo ya no voy a competir. Entonces, y mi mamá en la casa, aunque iba a trabajar, cuando digo era una mujer empoderada, porque ya lo puedo decir ahorita, porque mi papá ya pasó a mejor vida y mi mamá también, pero la verdad es que la que mandaba era mi mamá, pero muy inteligente, porque siempre le daba lugar a mi papá, ¿no? Entonces, a medida que fuimos creciendo nosotros, nos dábamos cuenta pues que la que tomaba las decisiones era mi mamá, entonces nos mandaba con mi papá y nosotros, ma, come ya, dinos, ¿nos dan el permiso o no nos dan el permiso, no? Pero siempre lo respetó, fue un matrimonio muy estable, muy amoroso, y así crecimos nosotros 4. Cuando yo estoy en una edad, en la preparatoria, obviamente yo siempre fui un alma libre, porque fui la cuarta. O sea, ya la cuarta mujer, pues. O sea, tus hermanas vivían con el yugo de tus papás y tú tenías los frutos de... Y hacía lo que se me daba la gana y toda la vida, cuando algo había una travesura o algo que no era correcto, decía, sí, puede ser de todas, pero de mi Clarino. Y yo era la que había hecho la travesura, o sea. ¿Tus hermanas no te reclaman eso hoy? Mis hermanas me buleaban, lo tengo que aclarar y ojalá que lo escuchen. Mis hermanas me bulearon toda la vida porque decían, éramos 4 mujeres, decían que yo era adoptada. Me traían, con perdón, jodida toda la vida. O llegaba mi papá del trabajo y decía, ¿quién me trae las pantuflas? Y las otras 3 hacían. Y claro que yo era la que corría a ser la primera que le llevaba las pantuflas, se burlaban. Entonces, toda la vida me bullearon de que yo era adoptada. Cuando ya fui creciendo y que me podía defender, les decía, están bien equivocadas. Mi papá toda la vida quiso un hombre. Puede ser que ellas sean las adoptadas, porque querían un hombre, hubieran adoptado un hombre. Y aquí hay 2 cosas. Clara Lau después abrió el laboratorio de análisis químicos más grande de México probablemente para hacerles a sus hermanas un examen genético y demostrar que no era adoptada,
Número 1. Número 1. Y número 2, y aquí hay un tema que cuando entrevisto mujeres odio meter el papel de género porque teóricamente pues, hoy tenemos que hablar de igualdad de género en el momento de emprender. Pero es imposible entender el mundo del emprendimiento siendo mujer si no tocamos el tema de género. Entonces Claro. aquí te quiero interrumpir un segundo. En esto que dices que tú, o sea, que tú fuiste la cuarta mujer en un mundo en donde pues, los papás esperaban un hombre eventualmente, o sea, sí o sí, estamos hablando de hace 60 años. ¿Tú ¿Y crees por qué no 71? Cumplo 71 años este año. Orgullosamente. Te ves fenomenal, pero bueno, hace 70... Acabando este programa, la última pregunta no va a ser el libro que nos recomienda Clara Lau, es las cremas que nos recomienda Clara Lau, pero eso lo dejaré al final. Hace 71 años, hace 70 años. ¿Tú crees que esta parte de tu ser la hija más joven en una familia tradicionalmente judía, muy amorosa, con papás increíbles, te instauró o te plantó en tu ambición una semilla diferente? Sí, totalmente. O sea, no había en mi casa opción de no trabajar, de no salir adelante. Me acuerdo que cuando yo tuve la fortuna de que me fuera muy, muy bien en la escuela, o sea, fortuna, estudié lo que tú quieras, pero siempre disfruté todo ese proceso en la universidad. Cuando yo decido hacer químico clínico biólogo, que es mi carrera, mis papás conocían pues, Monterrey, hablabas de un rancho en aquel entonces, imagínate, no es Monterrey lo que es ahorita, le hablaban a mi papá los doctores que conocíamos a muchos, que por qué yo no hacía medicina, que yo tenía la capacidad para hacer medicina y no estudiar química, ¿no? En el laboratorio. Y eso fue un conflicto en mi casa, que me querían, pero estudia química, pero no, yo era muy decidida, o sea, yo quiero estar adentro de un laboratorio, no tenía ni la duda, y, y fui de las afortunadas, Adina, porque hace, ¿cuántos años? Casi 55. 50 años, la gente estudiábamos, no había opción de cambiar de carrera como ahora, no, pues que no me gustó y que ya me cambio de carrera. Lo que elegías, te quedabas ahí, ¿estás de acuerdo? No, no había esa opción, entonces creo que fui de las pocas afortunadas, ahí sí, de haber elegido lo que era mi pasión, porque a los 17 años, 18 años, cuando yo regreso de Akshara, no, pues quién sabía qué era lo que querías, ¿no? Entonces, yo empecé a investigar algo de laboratorio, pero nunca pensé que iba a ser mi pasión como fue hasta el día de hoy, ¿no? Y a los Entonces, 18 años te pusiste una bata y te quitaste la bata 60 años después, casi, casi. exactamente. Me quité la bata hace 3 meses. Ahorita vamos con ese punto, no se nos va a olvidar. Pero bueno, llegas, decides estudiar química, estudias en Monterrey. Estudio en Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, carrera que hasta el día de hoy se estudia junto con medicina. Los primeros 2 años son de medicina, porque los químicos clínicos, no los farmacobiólogos ni los bacteriólogos, están dirigidos a trabajar en laboratorios clínicos, no en farmacéutica. Entonces, eso es lo que yo quería. Y te haces química y te voy a decir algo y ahorita vamos a llegar al tema de los negocios, pero dicen que los mejores administradores de negocios son químicos. ¿Ah, Que hay sí? algo en el proceso mental, en el estudio, no tengo, digo, química, me sé la tabla periódica de elementos químicos y hasta ahí llega mi conocimiento de la No, pues química te a estas sabes alturas. mucho, man. Pero sí hay un tema muy particular de la formación mental que te dan los procesos químicos que arrastraste a lo largo de toda tu carrera. Acabas tu carrera y empiezas a trabajar en el gobierno. Empiezo a trabajar en el gobierno, 20 años trabajé en institución de gobierno. De hecho, yo llego a la Ciudad de México, yo trabajé en el hospital universitario, antes de terminar la carrera, ya trabajaba en el laboratorio, y cuando yo me especialicé
en madurez y bienestar fetal. Esa fue mi especialización. Cuando se abre el Instituto Nacional de Perinatología aquí en México, me piden prestada, me traen a México a montar las pruebas especiales. O sea, trabajé muchos años en lo que era laboratorio general, laboratorio de rutina, básicamente en el universitario, y me llaman para acá, me mandan prestada por 3 meses para montar esas pruebas aquí. Yo había estudiado en La Joya, California, con otra chica del 20 de noviembre y no había nadie más en México que lo hiciera, entonces me prestan por 3 meses. Vengo a México, estoy 3 meses, a los 3 meses el que me había pedido prestada me ofrece un super sueldo, me da una super plaza y conozco al Pollo Lau, con el cual estoy casada hace 44 años. Y así le dice adiós a Monterrey. Y así, otros 3 meses pedí permiso y a los 6 meses fui a renunciar. Muy bonito porque el que era mi jefe, el doctor Amador Flores, se enojó mucho porque él amablemente me prestó con el doctor Jurado y fue una traición, ¿no? Entonces me dijo con estas palabras el doctor Flores, me dijo, mire Clara, ante todo usted es mi amiga y yo sé, conociéndola, que le va a ir mejor en la capital. En la capital. O sea, parece película de Sara García. Sí, entonces, y lo mejor es que cuando yo abro biomédica, el que cortó el listón, años después, el que cortó el listón fue el doctor Amador Flores. Qué increíble. Bueno, no nos adelantemos en la historia. Llegas a la capital, empiezas a trabajar en el gobierno, te casas con El Pollo el Lau. Pollo Lau. El señor Lau, iba a decir yo, no quería decir el Pollo Lau porque se me hace absoluto y totalmente desmerecedor de mi parte. Tienes 2 hijas y un día decides cómo, o sea, ¿qué pasó en tu vida? ¿Te levantaste, soñaste, te hartaste de lo que estabas haciendo? Que dices, me voy a salir de lo conocido y cómodo que es el gobierno, que asumo que Claro. tiene sus bemoles, pero pues, ha de haber sido un trabajo relativamente cómodo, o por lo menos que ya entendías después de 20 años. Claro. Y a tus 40 y varios años, si estoy haciendo bien mis cálculos, 39. a tus 39 años dices, voy a emprender. Dejas la comodidad de lo conocido a los 39 años y dices, voy a cambiar, no de giro, porque seguía siendo química, pero das un salto al vacío y estamos hablando de 1980, 1990, en donde eso de emprender como mujer, así que, y en el mundo de la química y en el mundo médico, así que digamos, fácil ahorita no es. En ese entonces ha de haber sido prácticamente pues, una sentencia de, no sé si de muerte, pero de sufrimiento. 1990. Te voy a contar qué pasaba en ese tiempo en México. Habían buenos y malos laboratorios, buenos y malos hospitales, pero sin duda los había. El hospital ABC y el laboratorio del ABC ya existía desde tantos años, ¿no? Pero los médicos que llegaban de la clínica Mayo se quejaban mucho y habían muchos fellows de la Mayo. Gente que ustedes conocen perfectamente bien, unos que ya se nos han adelantado, otros que hasta la fecha siguen trabajando, pero el doctor Rubén Drijansky, que era uno de los que más se quejaba, y era el médico de la familia del Pollo, por lo tanto era médico mío también, me buscaba y me buscaba porque él quería abrir un laboratorio. Pero se quejaban de que de la calidad, del De la tiempo, calidad, de los de la resultados. calidad. Okay. Pero, insisto, se quejaban porque ellos venían con un estándar de Estados Unidos que, bueno, no quiere decir que sean malos los laboratorios. Aquí lo que pasa es que ellos tenían otras exigencias. Y entonces Rubén me presionaba mucho y me decía, yo para entonces ya había nacido Tamara, mi segunda hija, yo tengo 2 hijas, Dana, que tiene hoy 41 años, Tami, que va a cumplir 39 años, ya había nacido Tami en el 85, y la verdad es de que yo seguí trabajando. Cuando tengo a Tamara, yo pensé que era el momento de dedicar el tiempo
a la chiquita nunca había dejado de trabajar. A Dana en las tardes y a Tami en las mañanas, pero duré exactamente 15 minutos. 2 meses, 3 meses, lo que era la incapacidad, y me estaba volviendo loca. Entonces, regresé al Instituto Nacional de Perinatología, que era donde me había quedado. Mi plaza, que me habían asegurado que me la iban a conservar, ya la habían dado. Y entonces el doctor que me había traído a México, el doctor Eduardo Jurado, ya había salido de director, lo fui a buscar y me dijo, no, tú te vienes aquí, vamos a fundar el Centro de Investigación Materno-Infantil del Grupo GEN. Entonces yo básicamente era investigadora para entonces, que tenía mucho que ver con ginecología, con madurez fetal, con bienestar fetal, y entonces me voy a fundar el laboratorio El CIMIGEN, un laboratorio en Tláhuac para mujeres de nivel socioeconómico bajo, los más vulnerables de los vulnerables, porque era la gente que no tenía ni seguro social, ni ISSSTE, ningún otro beneficio. Entonces fundamos lo que le llamamos el Hospitalito, que hasta el día de hoy el Hospitalito y ahora es una gran institución con previgenes con toda la República. Los previgenes son los que determinan si corres un riesgo en el embarazo, y entonces cómo referirlos a hospitales de primero, segundo y tercer nivel, etcétera, ¿no? Entonces yo me quedo en el CIMIGEN y de ahí siendo investigadora, yo estaba feliz, iba a presentar un trabajo en Italia en esos días, y Rubén, como piedra en el zapato, tenemos que abrir un laboratorio, esto no puede suceder en este país. Y la clave, ya para entonces mis hijas, una tenía 10 años y la otra tenía cuando abrí, y Tami tenía 8 años, Dana 10 y Tami 8, yo estaba con la duda porque yo estaba muy feliz. Y lo importante es que yo sentía que lo que yo hacía en ese momento trascendía no Clara, trascendía la investigación, ¿no? Ya andaba en Europa y ya andaba presentando, se oye muy elegante, pero ya sabes, fosfolípidos en orina como método incruento para madurez fetal y no sé qué, ¿no? Entonces yo era muy feliz y ayudaba y me ponía la cachucha, salía a la comunidad a recaudar, primero a hacer labor comunitaria con las voluntarias todas las mañanas. En la tarde me iba al laboratorito que estaba en lo que había sido un baño, ¿ok? El primer equipo. Y en la noche nos poníamos muy guapas y Cuevas el pintor, nos había donado una serie de cuadros, todo un tiraje, para que los vendiéramos, los subastáramos. Entonces recaudáramos fondos a los cuales las voluntarias estaban advertidas que lo que se recaudara iba a ser para el laboratorio, no para todo lo otro que necesitaba el hospitalito, ¿no? Entonces, así hicimos el laboratorio, el primer laboratorio, el CIMIGEN. Pero yo estaba muy contenta. En eso, Rubén seguía. Pero la clave fue un comentario de mi hija Dana, de 10 años. Cuando jugábamos, que no sé si ustedes juegan, a qué harías si ganas la lotería. Cuando jugábamos a eso con las niñas, pues Tami siempre quiso ser diseñadora y estudió diseñadora textil. Tenía 8 años, Y entonces ponía la tienda y ponía esto y ponía lo otro. Y Dana me decía, ma, yo voy a donar esto es doctora. Para que vean a final de cuentas en qué terminó, ¿no? Ella donaba todo. Pero una de las donaciones era, y a ti te voy a poner un laboratorio a los 10 años. Y yo le decía, ¿y por qué me vas a poner un laboratorio? Porque te quejas mucho. Porque dices que tratan mal a la gente en gobierno, porque las cosas no se hacen como tú dices, y entonces yo te voy a poner un laboratorio. Y eso fue lo que me hizo clic en ese momento. Yo decía, un momento me puse a reflexionar en las escaleras de mi casa, las de servicio, me senté y dije, ¿y de veras quiero hacer las cosas como yo digo?
o sigo encarrilada, ¿no? Y la verdad es que decidí que sí quería hacer un cambio. Decidí que quería ayudar a la gente, que se trataba muy mal a la gente en gobierno, que la calidad debería ser diferente. No tenía nociones de lo que hoy tengo, ¿no? Entonces, pero sí quería. Entonces dije, me voy a echar el tiro. Y entonces fui con Rubén. Dije, sí, vamos a abrir un laboratorio. Para esto, cuando yo encarrilo a Rubén, que ni me imaginé la magnitud. A ver, quiero que quede bien claro que ni en mis sueños más guajiros yo hubiera pensado que lo que yo estaba haciendo en esa escalera iba a llegar a lo que llegué. O sea, hay mucho aprendizaje en ese camino. Voy con Rubén, le digo que vamos a abrir un laboratorio. Rubén, sin yo saber, le dice al director de la Clínica Mayo que ya tenemos un laboratorio. Acá. Y de repente recibo un mensaje, eran faxes, no existía nada de lo que hay ahorita, en un fax que venía el director del laboratorio de la Mayo a entrevistarme. Y yo, ¿qué? O sea, ahí no tienes nada, no hay un local, no hay un laboratorio. Nada. No hay nada. O sea, estás... Nada. Voy con Rubén, le dije, estás loco. Pero así era Rubén, que en paz descanse. Rubén ya falleció. Nada de nada. Yo seguía en el Simigén con mi petaca porque me iba a Italia. Entonces me dijo, no, pues así se hacen las cosas y ya viene a entrevistarte. Porque necesitamos que la Mayo sea nuestra referencia, porque eran los doctores de la Mayo. Sí. Pues viene el doctor Sullivan, llega, ¿a dónde lo recibo? En mi casa. En mi casa. Con un inglés cebollerísimo, mi inglés, y yo venía, pero yo por dentro decía, no, no. Se va a voltear y se va a regresar como vino. Se va a regresar con su maleta como vino. Pues a los 4 meses de que yo lo tuve en mi casa, llega otro fax donde dice que me esperan en la Mayo, que si quiero ir ahorita que había nieve, o que si me esperaba el verano, que me podían esperar. Y ahí fue un quiebre total donde yo dije, pues sí. Oh my God, ya va en serio. Ahora sí. ¿Tienes guardado esos faxes en algún lado? Despintados totalmente. Me encanta. Nunca los pude. No, y ahorita que tuve que tirar todo lo de biomédica, ya, no, nos reíamos porque ya no se leía nada. Los faxes se despintaban. Agarré y dije, pues me abrocho el cinturón y ya me metí en este rollo y oía las palabras de mi Dana y la verdad es que sí es cierto, yo quiero hacer y yo quiero ayudar a la gente, yo quiero. Y así empezó todo el rollo, empezamos a buscar un lugar, me fui a la Mayo a que me capacitaran porque desde que iniciamos nuestro laboratorio de referencia fue la Clínica Mayo, hace 32 años. Es más, no había, o sea, yo empecé con un laboratorio, no había contenedores para punzocortantes, para nada, los traía de Monterrey. Y luego estas empresas, yo decía, bueno, ya se lo daba a la empresa. Si lo tiraba en la esquina, yo ni sabía, los materiales. Pero tratábamos de hacer las cosas con mucho rigor científico, con mucha calidad, y pongo comillas porque obviamente no es la calidad que hoy se maneja ni lo que logramos, ¿no? Pero así empezamos Biomédica. Cuando fundé Biomédica, les quiero decir que el primer mes me la pasé llorando todas las noches. ¿El pollo qué decía cuando llorabas? Me apapachaban. Mis 2 hijas chiquitas, esos sí los tengo, y te los voy a enseñar un día, lo que me escribían las niñas y lo que me escribía el pollo. Nada, me apapachaban, me apoyaban, ya saben el rollo, ¿Pero qué? manita. ¿Te daba nervio, te daba angustia, había cosas que no sabías? O sea, no. Si puedes, me queda claro que cuando estás llorando, pues no te preguntes por qué estás llorando, pero en retrospectiva, ¿qué era esa angustia o qué era ese llanto? Lo tengo muy claro. Yo decía, yo era feliz. ¿Para qué me metí en esto? Yo decía, yo estaba feliz en el Simigén. Y lo que ganaba, el dinero que ganaba, lo donaba al Simigén.
Con eso hicimos la primera impresora en mi laboratorio, el primer microscopio, juntamos con lo que yo ganaba, más lo que nos donaban, más etcétera, ¿no? Eso era una cosa que me traía, pero la más importante es que yo decía, es que yo en el CIMIGEM podía ayudar a millones de personas. ¿Y aquí qué? ¿Voy a ganar dinero? ¿Para eso me salí? Guácala. Guácala, decía en ese momento. Me apestaba el dinero. Ahora no, ¿eh? Pero bueno, y les voy a decir por qué no. Yo ya estaba metida en el rollo, entonces ya empecé, me traje, eso muy importante, yo fundé el laboratorio de perinatología cuando me trajo ese doctor, pero yo fundé la parte de pruebas especiales, hematología, microbiología, inmunología, habían cabezas. Yo me traje a esos 6 químicos a fundar Biomédica. Okay. Y entonces todos teníamos un determinado nivel, pero todos veníamos de gobierno, todos aterrados. Como anécdota les cuento, mi primer paciente a domicilio, porque desde el principio íbamos a domicilio a tomar, era el embajador de Italia, un diplomático que estaba en la embajada de Italia, que adorado, Angelo de Tudo, que luego me hice muy amiga de toda la familia, y entonces íbamos de 2 en 2 a tomar muestras. Éramos expertos, todos éramos directores de áreas, de 2 en 2. Entonces yo le estaba tomando al señor Angelo y todo el tiempo yo estaba, no se pongan nerviosos, vamos muy bien, no se pongan nerviosos. Hasta que la tercera nos dice, las nerviosas son ustedes, señorita, yo no estoy nervioso. O sea, era algo muy impactante porque todos éramos jefes de áreas y de repente un nervio nos daba porque era entrar a la práctica privada que nadie sabíamos. Oye, ¿y la parte administrativa? O sea, porque me queda claro que eran expertos, haya sido práctica privada o haya sido práctica pública. Bueno, medicina es medicina, química es química, no menosprecio el retote que era eso. Pero aquí tienes todo un nuevo animal enorme que es, bueno, sí, está padre, o sea, conceptos químicos, compuestos, material químico, entiendes, pero adoptas y te tragas todo el tema administrativo que no ha de haber sido poca cosa. No. Y no tenías experiencia. Nada. Y está esta parte administrativa que ahora asumes. Asumo que la asumes tú, valga la redundancia. O sea, toda la parte de desarrollo, que en ese momento a lo mejor no habían tantos términos mamones como ahorita, pero necesitas hacer de este emprendimiento un negocio. No solo un laboratorio, necesitas hacer de este laboratorio un negocio. ¿Cómo le hiciste? Ahí podría presumir muchas cosas, pero en aquel entonces yo era química de microscopio, que el vocabulario rentabilidad, competitividad, yo qué sé, sustentabilidad, no existía en mi vocabulario. Pero tampoco lo pensé que lo necesitaba. Podría presumirles mucho business plan, nada. A mí lo único que me interesaba era, en México decían que no había buenos laboratorios y yo quería cambiar la mentalidad de la gente. Que dijeran que en México teníamos el mismo nivel que cualquier lado de Estados Unidos. Entonces, era un objetivo muy claro que el dinero y la rentabilidad no estaba en mi cabeza malamente. O sea, ahorita no sé ni cómo, ¿me entiendes? Nada más con la intención, con el rigor científico y la calidad y con el querer cambiar la mentalidad. Así empezamos, esos 6 químicos. Y bueno, obviamente muy pronto, como a los 2 años máximo, yo me di cuenta que yo no podía seguir así como lo estaba haciendo, que afortunadamente por hacer las cosas bien tenía yo para pagarle a la gente, a los químicos, pero no podíamos seguir así. Entonces me quité la bata y me convertí en empresaria. O sea, pasé de química a empresaria. Y entonces me fui al TEC de Monterrey, aquí en México, el campus Estado de México, a estudiar dirección de empresas. ¿Cuántos años tenías?
41, más o menos. Sí, 41. Porque en el 92 fundé Biomédica, tenía 39 años. Entonces, 41, 42 años, yo dije, tengo que estudiar. Y la primera frase que se me quedó hasta el día de hoy, cuando yo fui al TEC, es, el que no crece, decrece. Y entonces, pues ya empecé a conocer, a entender estados financieros, sobre todo capital humano. Y en el éxito de Biomédica, hubo una clave que fue totalmente intuitiva, independientemente de la calidad, pero que se palpa en Biomédica, es que el enfoque al cliente interno, al colaborador, al empleado, es básico, porque es el principal activo de cualquier organización y muchos directivos no lo entienden. Entonces, uno de los objetivos claros cada año que hacíamos, planeación informal al principio y después formal, o sea, tenía que ver con mejorar la calidad de vida de los que trabajaban conmigo. Y en el momento que mejoras la calidad de vida, mejoras automáticamente el servicio al cliente. Porque a mí algo que me ha llamado la atención de Biomédica todo el tiempo es, no sé si tienes acuerdos con la Clínica Mayo o con quien tú digas y mandes, es el rigor que hay en los procesos y en la atención al cliente. Es muy particular la atención al cliente que tienes. Quiero aquí, ves como cuando tienes un libro y empiezas a leer las primeras páginas y luego dices, bueno, voy a leer en qué acaba todo esto. Ya nos platicaste cómo empieza. Entonces, ahorita regresamos al Inter, pero demos un salto cuántico a... Estamos en este momento en que tienes un laboratorio, empiezas con un laboratorio, tienes 6 químicos de gobierno que están trabajando. Ponle pausa ahí. El día que vendiste Biomédica, ¿cuántos laboratorios? O sea, ¿cuál era la situación financiera? Dame números de a dónde llegó Biomédica bajo tu gestión. No, bueno, de 6 colaboradores, 350 colaboradores, nosotros nunca les llamamos empleados, 26 sucursales, cuando inicié tenía una casa chiquita, en el mismo lugar donde ahorita está Biomédica, que la demolimos. Hoy por hoy lo dejé con un centro de diagnóstico importante, ya no era solamente un laboratorio clínico, abrimos toda la parte de imagenología y de estudios de gabinete, lo dejé ya no solamente imagen, rayos X, ultrasonido, mastografía, densitometría, tomografía, ya teníamos, ahorita que yo lo dejé, resonancia magnética. Empecé con la Clínica Mayo como centro de referencia internacional, ahora se los dejé con 24 convenios en el mundo, desde Adasa, Baylor, sistemas genómicos en España. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que entienda la gente, todos los laboratorios en el mundo, todos tienen sus laboratorios de referencia, porque son centros de investigación donde a ti no te conviene montar una prueba genética, sí, pues porque lo hace alguien más el experto, y aparte porque estás hablando de reactivos cuando haces pruebas de laboratorio. Entonces, no vas a comprar una caja para una prueba que no se vuelve a pedir en 5 años. Entonces, todos, la Mayo, Adas, todos tienen su centro de referencia. Yo logré hacer convenios con 24 laboratorios en el extranjero, con muchos premios nacionales, o sea, 3 presidentes diferentes, 3 gestiones de presidentes diferentes nos dieron el Premio Nacional de Calidad, que no tiene nada que ver con laboratorio, que competimos con cualquier tipo de empresa, no es de laboratorio. Empresas nacionales, número de clientes. Número de clientes, uy, bueno, pues... Dame una métrica de esas que haga que me desmaye ahorita. No, ¿qué quieres que te diga? 500 pacientes al día, 600 cuando teníamos 10 pacientes, ¿no? Y claro que cuando tuvimos 20 pacientes hasta compré pasteles, porque llevábamos a 20 pacientes al día, ¿no? Entonces, la verdad es que un crecimiento, great place to work, no solamente fuimos
estamos entre los 10 mejores de México, estamos entre los 10 mejores de Latinoamérica. Llegamos a ser empresas excepcionales, todos los reconocimientos que te puedas imaginar. Y el que más orgullo me dio que así dejé biomédica, que nos los entregaron en la pandemia y no pudimos ir a Singapur, es el reconocimiento que se llama Univans, que lo dan todas las asociaciones a nivel mundial. Te voy a decir algo. De laboratorios. Cuando dijiste qué es lo que más te dolía o en esta escalera que estabas sentada llorando y debatiéndote si empezar o no un proyecto empresarial propio, que decías, no voy a poder ayudar a la gente. Y de cierta manera, pues diste el círculo completo, porque el impacto que tienes en cada una de las vidas de los 350 colaboradores y de sus familias es justo eso que te daba miedo dejar, que lo hiciste perfectamente bien, o que el laboratorio y que toda la gente involucrada en el laboratorio, o sea, este impacto humano que tenías como miembro de el equipo científico público, también es un impacto humano importante que tienes en la vida de cada uno de los colaboradores que trabajaban en biomédica y de sus familias. Totalmente, Adina, es lo que más orgullo me dio. Lo que no dije cuando lloraba y la duda y yo ayudaba, es que a los 6 meses me tardé, me di cuenta que era una tontería lo que decía, porque ya en ese entonces, a los 6 meses, ya éramos sustentables, o sea, ya ganábamos dinero, hacíamos investigación, dábamos atención con calidad, ayudaba a los colaboradores, ayudaba a la sociedad porque tenía proyectos, el impulsor de responsabilidad social que nosotros teníamos en biomédica, de veras, o sea, era muy, muy sólido y grande. O sea, nosotros teníamos proyectos de ayuda en la comunidad judía, en la sociedad, con el ecosistema, o sea, por todas las partes, porque lo que aprendí yo a los 6 meses es cuando es tu recurso, tú decides en dónde invertirlo. Y entonces, no, bueno, ya era una ayuda. Lo que estás diciendo es totalmente cierto. Nosotros en biomédica, y los dejé así, y espero que se conserve el legado, era una familia, y nos decíamos familia. Y para mí era importantísimo. Por ejemplo, casi el 50% de los colaboradores de biomédica tenían casa propia. Yo no se las regalé. Yo los asesoré para que sacaran Infonavit, para decirles, tú puedes, ahorita es cuando puedes, cuando tienes el trabajo. Dieron una fiesta cada vez que la gente terminaba de pagar su casita. Y había gente que 2 casas, tenían apoyo psicológico, 365 días, ellos y sus familiares. Entonces, por eso el paciente que llega a biomédica, o que llegaba, yo voy a hablar hasta diciembre, ¿no? Recibe una sonrisa. Sí. La gente está contenta trabajando ahí. 20 años estás en biomédica. Y me queda claro 30. que... 30. Y tienes razón, tiene 32. Y me queda claro que a fin de cuentas, sin lugar a dudas, es una historia de éxito y sin lugar a dudas es una historia que tiene hasta diciembre un final feliz para ti en tu vida. ¿Hubo algún momento en esos 32 años que te enfrentaste con algún fracaso o con algún, es que no quiero decir reto, porque reto me queda claro que todos los días en el mundo de los negocios es un reto, pero con algún quiebre en donde te hayas sentido desesperada? Sí, claro que sí. O sea, al principio, por ejemplo, las temporalidades en el laboratorio me angustiaban mucho, porque decías, tenías para pagar al principio los sueldos, claro, en las fechas enero, febrero, pero llegaba marzo y las vacaciones, llegaba diciembre y no entraba un paciente. Las últimas 2 semanas de diciembre son muertas en el laboratorio, me imagino que en todos los negocios. Entonces yo me tronaba los dedos para los sueldos, no para el sueldo mío, para los sueldos en general. Pero a mí, yo hice un cambio de mindset cuando yo me quito la bata, totalmente. Porque ya era así, ya no me puedo sentar a llorar, man.
Ya tengo una empresa que está creciendo y taladreada del TEC, que el que no crece, decrece. Y entonces venían y me ofrecían, y la otra sucursal, y la sucursal de no sé qué, y órale. Y cada sucursal era un niño, y te truenan los dedos, ya sabes, cuando no arranca la sucursal, cuando no la quieres cerrar porque sientes que es un fracaso, cuando la verdad es un aprendizaje, pero te cuesta un trabajo. eh, pero yo creo que una situación muy compleja que pasó es que yo compré un equipo de resonancia, un resonador abierto, con toda la esperanza del mundo, con toda la asesoría de todos los doctores que decían que era una maravilla, de los ortopedistas involucrados, bueno, ¿qué quieres que te diga? La maravilla. Costó millones de pesos y lo tuve que donar ni siquiera. ¿Por qué? Porque yo no vi la parte de la cultura de nuestro paciente y de nuestros médicos, que la realidad era una maravilla, pero los médicos quieren lo último, ya sabes, lo último de lo último, aunque no necesariamente esto mejor servía para ortopedia y para columna y tenía ventajas y todo, pero yo lo había analizado bien y con médicos y todo. Y entonces yo tenía ahí un monstruo con una pérdida, millones. Lo terminé donando, está ahorita en la Universidad de las Américas Puebla, porque mi cuate, Luis Ernesto Derbez, era muy cuate mío, lo doné a la Facultad de Medicina, luego ya el problema, ya saben que Luis Ernesto estuvo fuera y ya regresó afortunadamente, nos quedamos en la presentación del equipo, pero bueno, ahí lo están usando y sirve muy bien. Pero ahí sí, pues estuvo dificilísimo. La otra, que no puedo llamarlo, claro que ni son fracasos, son aprendizajes, cuando hice el edificio. Cuando hice el edificio, que nos costó un dineral. En Montes Urales, para En quien no Montes sepa. Urales, sí. Cuando le hice la clínica, pues tuve que manejar muchas estrategias y con proveedores y demás para estar al corriente. Tardamos 1 año y medio de ponernos al corriente porque era muchísimo la deuda. Yo compré el edificio con ovarios, porque no había el dinero, sino con un crédito del banco, y todo lo he hecho así, atreviéndome. ¿Qué eres más tuya a ti misma? ¿Porrista o crítica? Porrista. O sea, yo no me dejo caer, porrista. No para todo, es más, si tú le preguntas a mis hijas, ahorita me hicieron una gran fiesta de 70 años y en lugar de llevar un showcito y todo, toda mi familia hizo un show. Me rostizaron, hicieron un roast. Y empezó, la primera que habló, nomás rápido lo cuento, dijo, mi mamá, podemos estar viviendo un temblor de X grados Richter, ya sabes, no sé qué dijo, 6 grados, 7 grados, y mi mamá te va a decir, no pasa nada. O estamos sentados en Puebla y el Popo empieza a hacer erupción, le caen las cenizas y dice, sigan desayunando, no pasa nada. No, yo soy porrista, difícilmente me caigo. ¿En qué momento decidiste o se te presentó la oportunidad o se alinearon los astros o te cansaste o querías o te volviste a sentar en las escaleras y decidiste? ¿Por qué decidiste salirte de biomédica en el esquema que haya sido? Porque me convertí en buena empresaria. Porque un buen empresario hace una empresa, o sea, yo convertí un changarro, lo profesionalicé, lo institucionalicé y hice patrimonio. Porque ese es ser un buen empresario. Ahora, claro que fue coyuntural, con que, digo, cuando yo abrí el laboratorio y todo el mundo quería, a los 10 años de biomédica todo el mundo lo ha querido comprar, todo el mundo.
para mí era una mentada de madre en aquel entonces. Pero cuando me hizo música a los oídos después de 30 años, es porque Dana, mi hija, que era la que se iba a quedar, estuvieron 8 años en Boston, llegan a México los dos doctores, Dana investigadora, está en nutrición, pero ya me ayudaba en la parte, ella es doctorada en genómica, en genética y genómica. La idea era, mira, tú haz lo de genética aquí, igual te sales y luego pones el negocio bajo el paraguas de biomédica. Y están 2 años y en plena pandemia deciden regresarse a Boston, porque les ofrecen, ya sabes, en Harvard, en esto, y obviamente ya estaba la situación como está ahorita en nuestro país, agarran a sus niños, a sus maletas y sus tiliches y se regresan. Y entonces yo dije, a ver, en algún momento hay que hacer patrimonio, los negocios son para eso. Si tienes sucesión, pues qué padre, ¿no? No lo vas a vender porque está tu hijo, tu hija, pero aquí ya no había sucesión. Dana era la ideal para que lo tomara, entonces fue cuando empecé ya a sacar las antenas y ya... A escuchar ofertas. A escuchar ofertas. Yo tenía una libreta que decía tiradores potenciales. O sea, abras en caso de emergencia. La tenía, ¿eh? De cuánta gente te sorprendía, las tarjetas y todo, y yo decía, bueno, algún día será. Y bueno, llegó el día y estoy feliz. O sea, y aparte eras la flor más bella del ejido. O sea, la reina del Miss Universo, de los negocios, en temas de salud, después de la pandemia, en temas profesionalizada, con calidad internacional, con todos los premios. Vaya, has de haber sido la empresa más seducible de todo México. Y le llegué a decir al pollo, un día llegué a la casa y le dije, ay, que a toda madre se siente que todos quieren contigo. Se siente a toda madre, ¿no? Claro, por lo tanto, pues vendí pues lo que valía el laboratorio y me vendí a mí. Bueno, porque estuve 3 años ahí, 3 años ayudándoles a encarrilarlo, y el contrato fue hasta el 31 de diciembre y salí este diciembre apenas. Pero para cuando ya salí, el 31, que de hecho unos días antes, porque ya andaba de vacaciones, todo diciembre yo ya había montado mi oficina nueva, ya había trabajado los últimos meses en la nueva empresa, ya estaba constituida, ya todo. Entonces yo llegué de vacación con la familia, directo a sentarme en mi escritorio nuevo. Que me ganaste la pregunta. ¿Cuál es el próximo paso de Clara Corona de Lau, o Clara Lau, o Clara Corona, a sus 71 años? El paso ya está dado. Okay. O sea, abrí una empresa, hicimos un modelo de negocio basado en el éxito de biomédica. Entonces, con ese modelo de negocio, yo ya estoy ayudando, porque ya tengo 2 empresas, a ayudar a las empresas a hacer o transformación digital, o transformación organizacional, o a resolver un problema específico, pero basado en innovación y cultura. Porque lo que yo aprendí en esos años con mi laboratorio propio es que el éxito de una organización se basa 100% en la cultura organizacional. Y entonces vamos a ayudar a desarrollar cultura en los negocios. A diferencia de esa sentada en la escalera cuando te daba pánico y llorabas, ¿la sensación ahorita de emprender es diferente o también hay cosas que te dan? No me dan. Hoy por hoy tengo experiencia en el ramo que estoy. O sea, antes pues tuve que irme a capacitar porque no sabía de administración. Hoy no tiene nada que ver con laboratorio, hoy es una habilidad o una competencia que desarrollé siendo empresaria, y entonces hoy estoy muy entusiasmada, me preguntaban los primeros días, ma, ¿cómo te sientes? Sobre todo mi familia, ¿no? Y mami, la nostalgia, mami, ¿cómo tantos años en el laboratorio o el pollo, ¿no? Llegaba yo a la casa muy mortificados por mí.
Les digo, pues yo creo que estoy enferma, porque no siento nada. La verdad es de que yo viví el duelo y el desapego adentro de biomédica en esos 3 años. Entonces, ya cuando salí ya lo había vivido, ya no era mi laboratorio. Entonces, no, estoy animadísima, ahora me fui, la semana pasada estuve en Madrid, una semana estudiando para ser Speaker Pro, a un nivel altísimo. No, estoy encantada, reinventándome, pero en base a la experiencia y ayudando a muchísimas empresas. Creo, y con esto me gustaría acabar, que ya descubrí por qué te ves tan bien. ¿Por qué? Porque sí, es impresionante cómo se ve Clara Lau. Yo nada más me estoy haciendo así en la arruga. Eres una mujer completa, eres una mujer feliz, eres una mujer inteligente, eres una mujer de 360 grados y eres una mujer muy emocionada y muy apasionada de lo que haces y tienes una capacidad inaudita para inventarte y reinventarte de una manera excepcional. Y si eso no hace a una mujer una chingona, la verdad es que no creo que haya otra manera de llegar a esta chingonería. Entonces, ay, Adina, gracias. Yo podría decir, el comal le dijo a la olla. Miren quién me lo está diciendo, me siento halagada. Ojalá, sí te quiero decir que esta entrevista ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida y conocerte es valor a currículum, Gracias, Adina. Y yo pido al público, a los que nos escuchan, disculpas porque me le he pasado tosiendo, me da pena, pero bueno, ya voy de salida. Te puedo de una recomendar gripita. un laboratorio para que te hagan unos análisis. No, ya no. Ay, ya me voy a ir al de mi elección. Gracias a todos.